¿Qué está haciendo frío? ¿Calor? ¿Templado? Jerry, ¿cómo está ese clima ahí? Tropical, en Chachapoyas, en el Perené. Sí, debe estar. Ah, está lloviendo en Huánuco. Bueno. Frío y calor, dice Jordi. Bien, yo sé que en unos lugares el clima es muy variado, cambia. En Lima ya se hace un poco de frío, pero dice que después, ¿no? En mayo dice que viene ya más frío. Bien, entonces vamos a comenzar con su tema hoy. Estamos en la sesión 3. Estamos avanzando rápido. Sesión 3 y vamos a ver si lo ven, por favor. Quisiera saber si lo ven. ¿Ven la presentación? Sí, sí se ve, ingeniero. Sí, sí. Listo, muchas gracias. Gracias, Aaron, muchas gracias. Bien, seguimos con nuestro diplomado de ISO 27001, Seguridad de Información y Seguridad 2.0. Ajá, siempre que está en la seguridad. Vamos a ver la sesión 3, que es el apoyo, operación y controles de seguridad. Aquí es algo muy importante que vamos a ver para lograr su sistema de gestión o proponer o usar las guías o ese estándar internacional dentro de su organización. Dicen, vamos a ver estos puntos: una competencia, concienciación y comunicación, gestión documental y control de la información documentada, la implementación operativa del sistema de gestión y controles obligatorios del ISO 27001-2022. Comenzamos con el primer punto: competencia y concienciación y comunicación. Y ahora vamos a un concepto. ¿Qué es la competencia? Y aquí vamos a hablar de la cláusula 7.2, que ustedes lo van a ver también dentro del documento. Es asegurar que el personal que afecta al sistema de gestión sea competente, basado en educación, formación o experiencia que tenga. Es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo tener ese personal. Y si no lo tenemos que estar en etapas de qué? De complementar eso, de darle una capacitación. Aquí, en estos elementos clave de esta competencia, identificación de esas necesidades, determinar qué competencias son necesarias para el personal, hay que identificar eso. Y una evaluación de la competencia, ¿no? O sea, son competentes a través de educación, formación o experiencia adecuada. Si ustedes logran llevar un sistema de gestión dentro de una organización y ven una mejor oportunidad en otro lugar y van, es un plus para ellos. Ya viene una persona con experiencia de un sistema de gestión, de un ISO 27000, bueno, depende de la versión, ¿no? 13 o 2022, pero para ellos es un plus, ya tiene una experiencia una persona ahí, sabe lo que tenemos que realizar, va a tratar de poner su rol también a su disposición para que pueda ser utilizado ahí. Elementos clave es la adquisición de competencias, como les mencioné, hay que ver esas habilidades faltantes, y eso hay que adicionarle formación, talleres, mentorías, evaluar la efectividad de esas acciones, ¿no? Documentación, mantener registros, evidencia de la competencia del personal y roles específicos, competencias para auditores, ¿no? Pensamiento analítico, visión estratégica y roles técnicos. En esto, ustedes, si se animan a tener un sistema de gestión, tienen que tenerle sus auditorías internas. Y sugerencia, tenemos, creo que acá en el Perú hay como 4 o 5 empresas certificadoras. No diré, no le recomendaré ninguna. Solo les sugiero que verifiquen cuál de ellas le conviene y que conozcan el giro de su negocio para hacer este sistema de gestión lo más rápido y lo más adecuado. Y cuando vengan las auditorías, le indica qué puntos hay que ajustar. Bien. Es importante, sí, porque aquí vamos a hacer la implementación de tu sistema de gestión, en el cual nos garantiza que funcione correctamente y se mantenga. Vamos a mitigar riesgos, por supuesto, con personal competente. Y eso nos va a permitir tener mejores los controles de seguridad, reduciendo vulnerabilidades y amenazas al respecto.
Y no olvidemos la mejora continua. Ustedes saben que es clave nuestro ISO 27001. Permite identificar brechas y cerrarlas proactivamente. Acá no están los cambios. ¿Qué sucede en esa parte de la ciberseguridad? Ellos están exponencialmente, están con IA, pero como les mencioné también, nuestros amigos hackers éticos también están con la IA. Crean diferentes maneras, hacen su inteligencia para llegar a cometer esos pasos que no querían que se den en acerca de hackear, ¿no? Empresas. Están yendo a las pequeñas empresas, a pymes, ya no las grandes, porque las grandes con sus recursos económicos se están asegurando. Ahora están yendo a las pequeñas. Hay unos casos, si ustedes sabrían un poco curiosos, como digo, hay que ser curiosos acá. Entren en internet y van a encontrar ahí problemas de ciberseguridad. Y con los mostré la sesión pasada, y los hay, ¿ah? Y los hay. Ya no esa confianza, dice, de las empresas con sus proveedores. Si han leído todo el escrito de esta empresa Infobae, no solo van a encontrar esa, hay otras más todavía. Un ejemplo de esa competencia podemos hablar de un analista de sistemas recibe capacitación formal en gestión de riesgos, ISO 27005, antes de participar en la evaluación de riesgos del sistema de gestión. Sí, tenemos que tener ese personal. Si nos hace falta, vemos el más idóneo y lo capacitamos para eso. Ahora hablamos del tema de concienciación. Hablamos de conocer las políticas de seguridad, buscar ese personal que conozca esa política de seguridad, los riesgos relevantes y las consecuencias de incumplir los controles del sistema de gestión. No se limita a formación técnica, no se limita a eso, sino a la cultura organizacional. A eso va la concienciación. Requisitos claves. Todo personal debe conocerla, estas políticas de seguridad, entender cómo su trabajo impacta la seguridad de su organización, conocer las ventajas de un buen desempeño, eso es un beneficio, y conocer los riesgos de no cumplirlas. Eso está dentro de sus políticas de seguridad. Tiene que estar en blanco y negro. No solamente es decirlo. Y ustedes van a encontrar bastante, y creo que lo han escuchado, las palabras se lo lleva el viento. Las cosas hay que ponerlo ahí, en blanco y negro, para que no digan que no está. Está estipulado en las políticas de seguridad de nuestro sistema de gestión. El contenido de la capacitación, tiene que haber políticas dentro de la concienciación, por supuesto, debe haber actualizaciones sobre las reglas específicas de seguridad. Esto se refiere a las políticas y procedimientos, entender sus propias responsabilidades. Vamos a dar responsabilidades, por supuesto, de cómo actuar. ¿Quién es la primera persona que tiene que darle la información? ¿Qué hay que hacer? Notificación de incidentes, seguridad de contraseñas, procedimientos básicos y recursos, donde buscar ayuda adicional. Sucede el incidente, ¿qué tenemos que actuar? ¿Cómo actuar? Es lo principal. ¿Cómo actuar? La implementación, se tiene que tener un plan de capacitación, desarrollar un programa con objetivos y métricas. En esta oportunidad usar correos, carteles, sesiones o módulos de learning. Y es importante medir esa efectividad de la formación mediante evaluación y un enfoque práctico hacia la capacitación relevante para el día a día. Esa información usted la puede poner usar en pantalla, concienciación al personal, algunos eventos pequeños en el área, anuncios que algunos ponen en las paredes, en tus PCs, ¿no? Unos recuerdos de que estamos en una política, estamos en un sistema de gestión en proceso y lo que estamos haciendo, o ya lo tenemos, estamos en esas mejoras por realizar en esta organización. Los beneficios, y eso es importantísimo, la reducción de riesgos. Menos incidentes por error humano. Ustedes saben que
mayormente esto de ciberseguridad va por la parte del ser humano, la parte más débil de la ciberseguridad, satisfacer requisitos normativos y de aseguradoras, cumplir esos requisitos normativos, la cultura organizacional, fomentar la responsabilidad y el trabajo en equipo, hacia un objetivo común. Tenemos un objetivo común, tenemos un sistema de gestión de cuidar nuestro core de nuestro negocio, de todos que trabajamos acá en esta organización. Un ejemplo, las campañas internas sobre phishing y el uso seguro del correo electrónico corporativo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es más peligroso? ¿Un phishing o un ransomware? ¿Cuál es más peligroso? Vamos a sus móviles, ahí lo van a encontrar usted la respuesta. ¿Y qué es la ciberseguridad? Voy por acá. Ciberseguridad. Voy a compartirlo, si no, no lo van a ver. Hablamos mucho de ciberseguridad. Tenemos que estar con la ciberseguridad. Ten cuidado con la ciberseguridad. ¿La ciberseguridad es nuestra amiga o nuestro enemigo? Porque siempre estamos, sí, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Vamos a escuchar qué son las políticas de ciberseguridad. Aquí va. Concientización y políticas de ciberseguridad. Más del 40% de las compañías reconocen no haber hecho un diagnóstico de peligros en sus sistemas de información, y más del 60% de las compañías no está concientizado acerca de los inconvenientes que esto supone en el negocio. La mayoría de los inconvenientes de seguridad digital en una compañía no existirían si todos los empleados tuvieran nociones simples de las amenazas que ya están y contarán con hábitos de trabajo periódicos seguros. Los asaltos informáticos y las infiltraciones de información todos los días son más recurrentes y no solo suceden en las organizaciones más importantes. Todas las compañías, ya sean enormes o pequeñas, requieren preocuparse por su seguridad informática. ¿Qué son las políticas de ciberseguridad? Una política de seguridad es la afirmación de las reglas que se tienen que respetar para entrar a la información y a los elementos. Los documentos de una política de seguridad tienen que ser dinámicos, es decir, ajustarse y mejorarse siempre, de acuerdo con los cambios que se muestran en los ambientes donde se hicieron. Las reglas de seguridad se desarrollan con el objetivo de proteger la información y los sistemas de una compañía, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Los documentos relativos a las reglas de seguridad tienen que contemplar los métodos para llevar a cabo cumplir las reglas, las responsabilidades en todos los escenarios. Todos ellos tienen que tener el acompañamiento gerencial de la organización. Las reglas de seguridad tienen que ser populares por todo el plantel de una organización. En el contenido de los documentos tienen que estar precisamente establecidos el propósito, los causantes del cumplimiento, las medidas que se van a aplicar en caso de incumplimiento. Entre los documentos tienen la posibilidad de citarse los siguientes. Administración de individuos que reglamentará el ingreso a los elementos por el plantel de la organización. Copias de respaldo. Describe los procedimientos que se deben llevar a cabo para garantizar una correcta rehabilitación de la información, por medio de las copias de respaldo. Tratamiento de la información. Va a definir precisamente los tipos de información que es manejada por la gente autorizada dentro de la organización. Software legal. Va a definir precisamente la utilización de programa en la compañía con licencias de uso legal. Uso del servicio de Internet y del correo electrónico. Describe la custodia de la información por medio de la utilización de mail y del servicio de Internet. Ambientes de procesamiento. Define la utilización de los ambientes de procesamiento de información. ¿Qué es la concientización sobre la ciberseguridad? La seguridad informática eficaz necesita que cada sujeto y cada parte de la organización sea un actor activo. Esto supone educar a los empleados sobre los distintos peligros y amenazas que hay en ciberseguridad. Los empleados tienen que estudiar las mejores prácticas y métodos para sostener las redes y los datos seguros, así como también las consecuencias de no llevarlo a cabo.
Estas secuelas tienen la posibilidad de integrar la pérdida del trabajo, sanciones penales o inclusive perjuicios irreparables a la compañía. Los departamentos de TI de prominente desempeño tienen la posibilidad de detallar reglas y procesos de defensa y de custodia eficaces. Pero solo se requiere un error, en el sitio equivocado, en el instante equivocado, para ofrecerle a un actor de amenazas la posibilidad que se requiere para provocar una viable brecha a la que, probablemente, será desastrosa. ¿Cuáles son sus beneficios? Antes que nada, un personal bien preparado en ciberseguridad representa un compromiso menor para la seguridad general de la red digital de una organización. Menos peligros significan menos pérdidas financieras debido al ciberdelito. Entonces, una compañía que asigne fondos a la formación de concientización sobre seguridad informática para los empleados debería vivir un retorno de esa inversión. Además, si todos los empleados reciben capacitación en prácticas de ciberseguridad, va a existir menos posibilidad de fallas en la custodia de datos si alguno deja la compañía. En otras expresiones, disminuirá las opciones de infracción de seguridad, porque un empleado crítico no estuvo en el trabajo ese día. Una compañía con personal consciente de la seguridad va a tener una mejor valoración entre los clientes. Una compañía que es víctima de violaciones de seguridad perderá usuarios como producto de la propaganda negativa, independientemente del encontronazo real de alguna violación en especial. Prácticas de concientización. Establecer seguridad en claves. Concientizar sobre la ingeniería popular. Comunicar precisamente el software de concientización sobre seguridad. Hacer que el entrenamiento sea interesante y divertido. Reforzar los mensajes indispensables con revisiones y repetición. Los empleados no deberían ser el eslabón más débil de la organización cuando hablamos de ciberseguridad. De hecho, tienen la posibilidad del más grande recurso de custodia cuando están conscientes, informados y motivados. Una cultura de seguridad eficaz significa pasar del modelo clásico de confiar, pero verificar, a una exclusiva opción de verificar y después confiar. Esto quiere decir que algún mail, archivo o comunicación de un tercero debe considerarse hostil hasta que se demuestre lo opuesto. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre ciberseguridad para tu empresa? Visítanos en www.idric.com.mx. Gracias. Fíjese en este punto importante, ¿ah? No tiene que ser, hablan del ser humano, no tiene que ser el eslabón más débil. Al contrario. Hay que capacitarlo, motivarlo, para que nos pueda apoyar en nuestro sistema de gestión. A ver, ¿dónde estamos? Estamos por... a ver, esto no es. Estoy mal acá. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Listo. Acerca de estas políticas de ciberseguridad, hay que tenerlas bien al tanto. Y vamos a entrar a la parte de comunicación. Voy a mover esto para poder... Listo. ¿Qué conceptos nos dice la parte de comunicación en la cláusula 7.4? De qué, cuándo, cómo y con quién se comunica la información relacionada con el sistema de gestión, tanto interna como externa, garantizando la coherencia y la trazabilidad. Ajá. No quieres estar aquí. Ya. ¿Sí? ¿Me pasé? ¿7.4? No. No. Este tiene que ser aquí. Ya, listo. Requisitos claves para la comunicación. Establecer qué información de seguridad necesita ser comunicada. ¿Cuál es la información que tiene que ser comunicada? Determinar quién es responsable de comunicar aspectos específicos de seguridad. Y quién es la persona que debe cumplir ese rol, o el grupo de personas, o el área que debe cumplir ese rol. Identificar las partes interesadas internas o externas, o sea, empleados, directivos, clientes, proveedores. Definir qué se comunica, políticas, incidentes, responsabilidades. ¿Cuándo establecer el momento para la comunicación? Puede ser en eventos o en cambios que sucedan. ¿Cómo elegir los medios adecuados en reuniones, correos, plataformas, etc.? Y el proceso, asegurar que la comunicación sea efectiva, bidireccional, o sea, del uno al otro, bidireccional, totalmente, incluyendo la retroalimentación. Y también asegurar que la comunicación sea efectiva y seguridad, claro, y también debe haber una trazabilidad, ¿no?
todas las áreas involucradas, todas involucradas, porque todos estamos en el mismo negocio, en el mismo giro del negocio, de esa empresa, de esa idea de tener un sistema de gestión, de los riesgos que haga. Todos vamos a participar ahí. La seguridad de la comunicación, y vayamos nuevamente a las políticas y procedimientos, en blanco y negro, por favor, tienen que estar en papel, si fuera necesario, o si no está en una forma lógica, pero en su auditoría tiene que estar en papel, no se deben olvidar. Aquí las políticas deben ser claras para proteger la información mientras viaja por las redes y sistemas, y los controles, vamos a implementar esos controles para la seguridad de la red. Transferencia de información, acuerdos de confidencialidad con terceros y gestión de incidentes de seguridad. Esa confidencialidad con terceros tiene que ser ambas partes. Ellos también tienen que tener un sistema de gestión. Como lo mencioné también en un PPT más adelante, o creo en la sesión 1, ambas partes que ganar y ganar. Tenemos que tener eso. Ganar y ganar. Cada uno cuida su core negocio. Cada vez tenemos un sistema de gestión. Y tenemos que apoyarlos ahí. Saben que Internet es inseguro. Trabajamos con Internet, por supuesto. Pero con mis proveedores, con mis terceros, yo puedo conversar. Puedo decir, vaya, sí, estamos seguros y sigamos trabajando, ¿no? La importancia de la comunicación, la cultura de seguridad. Hay que fomentar esa cultura de seguridad en todos, sean conscientes y responsables de esa cultura de seguridad. Y eso es por medio de más capacitaciones, conocimiento, no ser la parte más débil de la organización. Cumplimiento ayuda a cumplir los requisitos de la norma y demostrar la debida diligencia, y en estos pasos tratamos de reducir esos riesgos, mitigarlos totalmente. Claro, no se pueden mitigar todos los riesgos, pueden aparecer otros nuevos, y en estos incluyen los accesos no autorizados y pérdidas de datos. Ejemplo, notificación formal a clientes, autoridades ante un incidente de seguridad que afecta datos personales. Algunos dirán, bueno, hemos cometido un incidente con datos de clientes, ¿no? Notificación formal a clientes y autoridades ante el incidente de seguridad que afecta datos personales. Éticamente, la norma tiene que, uno mismo, decir eso. Tenemos un incidente de datos personales, pero hemos hecho tal cosa. Hemos hecho esto. Todo ha llegado a un sector, claro, tiene que bien haber analizado, porque usted tiene unas políticas y haber actuado rápidamente. Como le mencioné otra vez acerca de una entidad financiera, ¿no? No, bancaria era, no financiera. No sé en qué grados ha sido afectada los datos personales de sus clientes, no sé qué grado, pero imagino que ya está tratando de fortalecer la parte de seguridad. Creo que ustedes saben ya en qué entidad es, pero no vale mencionarla. Seguimos en este punto de la gestión documental y control de información documentada. Cuando hablamos de la información documentada del sistema de gestión, hablamos de esos documentos y registros que evidencian su planificación, operación y mejora, ¿no? Y debe estar en una forma adecuada, controlada y disponible cuando se requiera. Claro, cuando se requiera, tiene que estar disponible, pero también actualizada. No se olviden de eso, tiene que estar actualizado con todo lo que se está realizando en el transcurso de los días, semanas o meses, hasta que llegue a su auditoría. ¿Bien? Si no, van a estar, si tienen esas dudas, cuando llegue a esa auditoría, por favor, tengan documentación de 2 semanas atrás. Porque el auditor va a tocar ciertos puntos de que todos ustedes deben tener documento. Acá está el documento. Tal incidencia, sí, acá está el documento. ¿Qué se hizo? Si no, ¿por qué no está actualizado acá? Entonces ya comience él a apuntar los puntos que está faltando en su auditoría interna. En la auditoría ya final, en la que es externa, hay que tener todo listo, solamente partes técnicas. Y si falta un documento de garantías,
de un incidente que todavía está por 1 o 2 semanas porque no viene repuestos, etc., tienen que presentar el documento de garantía. Bien. Documentos y registros obligatorios. Aquí, en esta gestión documental y control de información adecuada, y aparece la parte de documentación que tenemos que tener en nuestro folder. Mayormente se ve folders de palanca, ya usted los conoce, esos folders de palanca. Ahí está la documentación en blanco y negro, con rotulados, y deben tener un área específica para que el auditor vaya, se siente y comience a trabajar ahí. Conecte su laptop, le dan la documentación y él comienza a ver los puntos. En este documento de registro obligatorio está el alcance de nuestro sistema de gestión. Están los límites físicos y organizacionales de nuestro sistema de gestión. Políticas y objetivos de seguridad son la cláusula 5.2 y 6.2 de la Declaración Formal de Intención y Meta de Seguridad. Metodologías de evaluación y tratamiento de riesgos de esta cláusula 6.1.2. Procesos para identificar y analizar y tratar esos riesgos. La declaración de aplicabilidad, el SOA, el cláusula 6.1.3, lista de controles de anexo seleccionados y justificación de su inclusión y exclusión. Tienen que estar los 93 ahí, por favor. Y el plan de tratamiento de riesgos de cláusula 6.1.3, el plan de acción para implementar los controles seleccionados. Aquí el auditor va a ir primero a verificar cuando comience, va a ver su alcance. Si comienza su primera auditoría o, unos certificadores, va a ir primero y después va a ir de frente a esta cláusula de aplicabilidad, el SOA 6.1.3, y va a comenzar a verificar esos 93 puntos, según si él conoce bien el giro del negocio. Si lo conoce bien, va a ir esos puntos. Va a comenzar a determinar qué falta acá, por qué esto de aquí, si el giro del negocio hace esto, y tiene que justificarlo. Otro punto de estos documentos está las funciones y responsabilidades, la cláusula 5.3, de anexo a 7.2, 7.1.2, definición clara de los roles de seguridad. Aquí está bien definido esos roles de seguridad, claros, no muy general, ¿sí? Trata de ser algo específico. Registros de competencias, las competencias se tienen de toda la persona, la capacitación, experiencia, habilidades del personal que tiene en este sistema de gestión. El registro de seguimiento y medición, las cláusulas 9.1, efectividad de controles y acciones correctivas. Los resultados de auditorías internas, si han tenido pasadas, ahí deben estar en su informe de auditoría interna, que encontró en la anterior auditoría interna, que se realizó, y eso lo verifica también el auditor en esta oportunidad que le toca nuevamente esta auditoría interna, y resultados de revisión por la dirección, actas de reuniones, de revisiones de la alta dirección. Seguimos con estos documentos, hay resultados de acciones correctivas. ¿Cuáles fueron? Esa es la cláusula 10.1, pruebas de implementación de acciones tomadas. ¿Cuáles fueron esas acciones tomadas? ¿Con qué tiempo? ¿A qué nivel escaló, ¿no? Estas implementaciones de acciones tomadas? Los log, registros de actividades de usuario, está en el anexo 12.4.1 y en el 12.4.3, los logs de eventos de seguridad y uso de sistemas. Este punto es bueno, crean ustedes una historia de accesos. Por eso es bueno tener esos logs tanto de visitas como de personas que se conectan a esta red. Externamente. Internamente, ustedes, según estos logs, saben qué personas están internamente, pero nos preocupa más los externamente. Pero no se olviden lo que están internamente, porque, como lo menciona, es el eslabón más flojo. Eso hay que tener muy al tanto, ¿ah? Por favor. El inventario de activos, el anexo 8.1.1, lista de activos de información, las políticas de uso aceptable de estos activos, y la política de control de acceso, normas para gestionar el acceso. ¿Cuáles son esas normas que usted tiene? Hago una pregunta nomás. Y le preguntará, claro, el auditor, ¿usted tiene una norma para generar accesos si una persona usa la cuenta de otro usuario?
que trabaja dentro de la organización. Porque de vez en cuando hay eso de prestar acceso a otra persona. Oye, porque no puedo entrar con mis accesos, sí. Entonces, hay normas de eso. Hay unas que son, que algunas políticas como lo gestionan como un ¿cómo le puede ser eso? Algo, ¿cómo le llaman ellos en este algo informático? Le dicen, es castigado, ¿no? Porque es un castigo muy fuerte, o sea, como decir, un castigo de un nivel muy alto, que representa su renuncia totalmente a esta persona, separada de la organización totalmente. Es una falta grave, ahí está. Es una falta grave y que está puesta dentro de sus políticas de control de acceso. Ya usted puede decir, ¿no? ¿Usted tiene esas políticas? Sí, está establecida. Señores, va a hacer disponibilidad de recursos humanos y recursos humanos tomará las decisiones, depende de la falta que ha tomado o ha ejecutado la persona. Y tiene que estar en papeles. Otros documentos está el procedimiento de operaciones, el A12.1.1, instrucciones de operaciones de TI, en las políticas de seguridad del proveedor, requisito de seguridad para proveedores, tiene que tener eso también escrito en blanco y negro. ¿Cómo voy a darle esas políticas de seguridad a mis proveedores? ¿Cómo establezco esa comunicación? Esos accesos. Procedimientos de gestión de incidentes, cómo manejar incidentes de seguridad, cómo los maneja, niveles, tienen los niveles usted, y planificación para la continuidad. ¿Qué hago si un ransomware entró a mi empresa? ¿Cuál es el primer paso que debo hacer? ¿Cuál es mi política de continuidad del negocio que tengo que hacer? Eso también debe estar escrito en blanco y negro. Y también les sugiero que lo practíquenlo, para saber qué hacer, ¿no? Requisitos legales y contractuales, el A18.1.1, registro de requisitos aplicables. Pasamos a la parte de documentación y vamos a estos control de información. Tengo toda su documentación, voy a ponerlo entre comillas, todo listo. Mis incidentes están, he pasado mis controles del anterior, ya he puesto al día los incidentes. Entonces, esa información debe estar disponible, ¿no? Con fácil acceso y uso, protegido, por supuesto que sí. Es nuestro trabajo que hemos hecho de semanas, días, semanas, meses, ¿no? Contra pérdida de integridad y confidencialidad. Hay un momento que hay que distribuirlo, los accesos, de almacenamiento, preservación, control de versiones y retención. Un sistema de marcado de documentos de versiones, fechas y autores. Eso también es importante. Y el proceso de revisión y aprobación. Esas fechas, ese sistema de marcado de documentos, las versiones. ¿Por qué se hizo el cambio de versiones? ¿En qué puntos fueron? Eso que se ha detallado. Las fechas, quiénes son los autores y quién firma ese documento, ¿no? El rol de la persona, su responsabilidad, quién firma ese documento aceptando esos cambios. Eso también es importante. Y fecha y hora también. Bien, hablemos de la información documentada y vamos a escucharlo en estas generalidades. Aquí lo voy a compartir. Tengo que dejar de compartir. Comparto aquí. Bien, aquí está. Información documentada. Vamos a escucharlo. El día de hoy vamos a tratar este subapartado de la norma ISO correspondiente al manejo de la información documentada. Como sabrás, una de las mejoras que se evidencian al momento de implementar un sistema de gestión, ya sea de 9001, 45001, 14001, es el orden de la documentación. Pero antes debemos comenzar por explicar
¿qué es la información documentada? Según la norma ISO 9000 en su versión del año 2015, nos dice que la información documentada es esa información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que en nuestra organización hemos identificado un proceso crítico de vital importancia para la organización. Entonces hemos decidido plasmarlo en un procedimiento de trabajo o estándar escrito de trabajo. Ese procedimiento es una información documentada. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Simplemente porque es un documento el cual debemos de controlar. Con esto de controlar me refiero a aquellos documentos que debemos de guardar, almacenar, cambiar o actualizar cada vez que se requiera. Esta información debemos también de mantener y cuidar en un medio físico como el papel, disco duro, CD o cualquier otro medio virtual, como en una base de datos o en una nube. ¿Cómo podemos decidir si queremos documentar un proceso? Para estos casos podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad o probabilidad de que el proceso no se lleve a cabo como se planificó? Si la respuesta es afirmativa, entonces deberíamos de dejarlo documentado para que de esta manera podamos evitar el riesgo de que se cometan errores o desviaciones en el cumplimiento de este proceso. Antes de avanzar con este apartado de la norma, déjame plantearte la siguiente pregunta. ¿Cómo manejas actualmente la información documentada? ¿Quién dentro de tu organización puede crear los documentos correspondientes al sistema de gestión? ¿Cómo los ordenas? ¿Cómo los identificas? ¿Qué tanto de esta documentación se difunde correctamente? ¿Cómo difundes correctamente esta información? ¿Y cómo cuidas que la información difundida sea pertinente o esté vigente? ¿Ya lo pensaste un poco? Bueno, ahora vamos a revisar lo que nos dice la norma en este apartado. 7.5. Información documentada. 7.5.1. Generalidades. El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir A. La información documentada requerida por esta norma internacional. B. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Nota. La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar en una organización a otra, debido a el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la competencia de las personas. Como verás, la norma ISO nos está pidiendo que evidenciemos la documentación requerida tanto por la norma ISO como también la documentación que la organización crea pertinente al sistema de gestión. Y también nos menciona que la cantidad y el tipo de documentos considerados van a variar dependiendo del tamaño de la empresa y la actividad que realicemos. Es lógico que una gran empresa debe de tener mayor cantidad de documentos necesarios para realizar sus actividades, ya sean procedimientos, flujogramas, requisitos legales, etcétera, etcétera. A diferencia de una pequeña, mediana o microempresa. Esto debido principalmente a la diferencia en la cantidad del personal y áreas existentes en su organización. ¿Cuál es la recomendación en este punto de la norma? Para implementar lo correspondiente a este apartado, se recomienda contar con los siguientes registros. El listado de documentos vigentes, también conocido como lista maestra de documentos internos, que vendría a ser el listado de todos los documentos generados por la organización. El listado de registros vigentes, que viene a ser el control de todos los registros generados como producto de las inspecciones o auditorías al sistema de gestión. Y por último, el listado de documentación externa controlada, también conocida como lista maestra de documentos externos. A continuación te mostraré algunos ejemplos de los formatos mencionados que puedes utilizar para llevar el control correspondiente en este punto de la norma ISO. Acá se muestra el formato de lista maestra de documentos internos. Luego tenemos el modelo de formato de listado de registros vigentes. Y por último, la lista maestra de documentos externos. Cabe mencionar que en la descripción del video te dejaré los enlaces para que puedas acceder y descargar los formatos aquí mostrados desde mi página de Blogger. Recuerda también que en este video solo estamos tratando lo correspondiente al apartado 7.5.1 correspondiente a generalidades. Muchas gracias. Usamos algunas guías,
en este caso es el 9001-2015. Utilizamos porque nos apoya para ver, en este caso, nuestra documentación. Y empleamos otras también, 27002, 27005, 31000. Nos apoyamos para formar nuestro sistema de gestión. Bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo de políticas de información, metodología de análisis de riesgos y hasta de revisión de nuestro sistema de gestión. Tenemos que hacer esa política de seguridad. Tenemos que analizar esos riesgos y la acta de revisión de nuestro sistema de gestión. Y eso es continuamente, no solo una vez, es continua. Acuérdense que los malwares se actualizan, están ahí, esperando un momento nada más que uno se descuide y están visitándonos. Ahora, el control de documentos y registros, vamos a mencionar algo de esto del control de documentos y registros, nos permite asegurar la identificación, la versión, la protección y el acceso y retención de esta información documentada, evitando el uso de documentos obsoletos. Tener siempre la última versión. O ustedes dirán, pero las otras versiones las borramos. No, es un historial. Debemos permitir avanzar en un momento. Bien, no se olviden, eso no tenemos que borrar para nada, lo pasado que tenemos. Al contrario, eso nos sirve. Estoy evidenciando lo que tenemos ahorita actualmente, cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado nuestro sistema de gestión. Esta es una parte que también del ISO 9001, del control de información documentada, que nos sirve bastante porque con documentos podemos sustentar nuestro certificado. Eso certifica que ustedes han elaborado, se han puesto de acuerdo, han creado los roles, han creado sus procedimientos, sus políticas, la han registrado, han cambiado versiones, han tratado de ¿cómo se llama?, de solucionar todos sus incidentes ahí. Entonces, es importante para ustedes. Y si van a sacar el certificado, es una inversión. Es una inversión, ¿eh? No es tan cómodo, como digamos, pero es una inversión. También existe el NIS parecido, libre. Un momento que conversaremos en esta sesión o en la próxima, que vamos a hablar un poco de NIS. Hola a todos. El día de hoy hablaremos acerca del apartado 753 correspondiente al control de la información documentada. Todo el capítulo referente a la información documentada es un poco extenso de tratar en un solo video. Es por ello que se ha dividido en 3 videos. Si deseas conocer más acerca de este capítulo de la norma, te invito a que veas los otros 2 videos anteriores donde explico mayores detalles de este tema. Bueno, una vez mencionado este preámbulo, pasemos a ver lo que nos menciona este apartado. 753, control de la información documentada. 7531. La información documentada requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que a. esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. b. esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Lo mencionado en este apartado es muy claro. La información debe estar disponible y ser idónea para su uso, es decir, que debe estar al alcance de las personas interesadas y que también esta información debe ser fácil de entender. Además, debe estar en un lugar donde sea necesario y cuando se necesite. Vamos a ver un ejemplo algo extremo. Si se tiene personal que desarrolla cierto tipo de actividades y tenemos como característica especial de este personal que es invidente, es decir, que no tienen el sentido de la vista, entonces la información documentada referente al proceso debería estar en un medio idóneo y entendible por este tipo de trabajadores.
En este caso puede tratarse de un medio audible o también puede estar transcrito en un tablero braille y también debe estar cerca al sitio donde se desarrolla la actividad. Puede ser que te sorprenda, pero hay organizaciones que cuentan con personal que tiene este tipo de limitaciones y en muchas ocasiones cuando se les consulta no tienen nociones de dónde pueden acceder a la información necesaria para desarrollar su trabajo manteniendo los estándares de calidad. Lo que se necesita es que todos los involucrados en estas actividades deben saber acceder a dicha documentación en caso de alguna emergencia. Y lo más normal es que se tenga la información siempre a la mano en el área correspondiente. Podría tratarse de flujogramas, matrices de proceso, imágenes referenciales, etc. También nos menciona lo correspondiente a la protección de la información, es decir, que dicha información, si hablamos de una información sensible, no debería tener el acceso a todas las personas. Lo mismo si se está hablando de información confidencial o información sensible de nuestros clientes. Además, debemos de asegurarnos que este tipo de información no debe manipularse o deteriorarse por uso de terceros. Para esto podríamos crear carpetas digitales con accesos limitados e historial de cambios. Podemos también usar formatos no editables como el PDF o páginas escaneadas con sellos de agua que ayuden a identificar si el documento es obsoleto o se encuentra vigente. En el video correspondiente al apartado 752 dejamos un formato del procedimiento de creación y actualización de la información documentada. Este material compartido también lo dejaremos en la descripción de este video para que puedas descargarlo. Existe otro subapartado de la norma que detalla más al respecto. Es el subapartado 7532, pero eso será para el siguiente video. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y compartir esta información con aquella persona a quien le pueda servir. Gracias. Bien. Seguimos con la parte documentaria. A ver, acá está. Seguimos con la parte documentaria y esta es una pirámide de la información. ¿Cómo usted debe tener esta parte de su documentación? ¿Cómo debe usted relacionar esto, ¿no? Tenemos políticas de calidad. ¿Hacia dónde vamos con la aplicación del sistema de gestión? De ellos están involucrados nuestros manuales de calidad, por supuesto que sí. De ahí van nuestros manuales de procesos, con todas las instrucciones y especificaciones que debe tener. Y esto tiene que ir registrado, por supuesto que sí. En ellos se muestran las evidencias que tenemos. Esto ¿cómo decir? Para tener nuestra documentación lista. Nuestra política de calidad siempre debe estar mejorada. Nuestras políticas y procedimientos tienen que llevarse a eso, a una política de calidad. Por eso les menciono este ISO 9001, a la hora de documentación. Y eso tenemos que mantenerlo, siempre en calidad. Esto lo dejo para ustedes, para que vean esta parte de control de información documentada. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Toda esta documentación, usted puede tenerle un repositorio Sharing Point, ahí controlas las versiones y accesos por rol. O, si no, usted puede tener un disco externo, su nube, para usted, exclusivamente para usted su nube, ¿no? O hay otros más que usan un CVS, claro, de gran capacidad, aunque algunos mencionan que es algo arcaico, pero funciona. Cuando tenemos un problema de conectividad, funciona. Nos ayuda bastante, creo. Entonces, hay formas de tenerlo, de trabajar con él. Implementación operativa del sistema de gestión. Hablamos de la planificación y control operacional. En este caso es la cláusula 8. Y vamos a hablar de un concepto en esta planificación y control operacional, que aquí vamos a planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión. Y gestionar los riesgos identificados, por supuesto. Aquí dejo dos lecturas sugeridas. Esta es la de la 27-2022, la cláusula 8.1, y la 27005, la gestión de riesgos. Hay un video de aquí hablando de la 27005, y en la que tenemos que conocerlos, porque participa
algo adicional y fortalece nuestro sistema de gestión, aparte de la 27002 o la 31000. Ya han visto ustedes algo de protección de la documentación de calidad. Entonces, esto sí creo que tienen que escucharlo y verla. Listo, esto lo dejo acá. Voy a compartir para que ustedes lo puedan ver y entender cómo se estructura, cómo comienza a formarse un ISO 27000 con diferentes guías, metodologías. Está aquí, voy a ampliarlo. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre la ISO 27005. El ISO 27005 es un estándar internacional que se ocupa de la gestión de riesgo de seguridad de la información, el cual ayuda a las organizaciones con consejos sobre por qué y cómo debemos gestionar los riesgos de seguridad de la información en apoyo de sus objetivos del gobierno. La norma ISO 27005 se encarga de proporcionar una metodología que sea concreta para el análisis de riesgo, por lo cual describe a través de un proceso de análisis lo que se recomienda. Metodología de aplicación. En esta norma se recomienda una metodología concreta, puesto que dependerá de una serie de factores relativos a cada empresa que se plantee implementarla, como por ejemplo el alcance real del sistema de gestión de seguridad de la información o el sector comercial de una propia industria. No obstante, como otras normas ISO y sistemas basados en proceso, un método considerado válido y por lo tanto recomendable es utilizar como base de modelo el PHVA con la finalidad de establecer un proceso de gestión que se enfoque en la mejora continua siguiendo el siguiente esquema. Planear. En esta etapa se establecen los procesos objetivos que se utilizarán para la gestión de riesgos tecnológicos. Por lo tanto, tiene como finalidad el entregar resultados que sean acordes con las políticas y objetivos de la empresa u organización. De igual manera, llegan a establecer un plan de comunicaciones y análisis del contexto organizacional para poder saber el alcance que llegará a tener la gestión de riesgos tecnológicos. Hacer. En esta etapa corresponde el planeamiento de implementación y operación de un proceso, control y procedimiento para el tratamiento y valoración de los riesgos. Según la ISO 27005, las etapas son la descripción general de cómo se tratará el riesgo, la reducción del riesgo, la retención de los riesgos y la transferencia del riesgo. Verificar. En esta etapa nos encargamos de monitorear continuamente y revisar los riesgos que ya fueron identificados previamente en las etapas anteriores. Asimismo, se debe informar sobre los resultados obtenidos. Actuar. En esta última etapa del ciclo se concluye con un monitoreo, revisión y mejora continua de los cambios ya establecidos, desde la planificación de la gestión de riesgos informáticos. Cabe señalar que no obstante que la ISO 27005 no proporciona una metodología concreta de análisis de riesgos, sino que describe a través de su clausulado un proceso recomendando de análisis incluyendo las fases que se conforman, estableciendo el contexto, evaluando el riesgo, tratando el riesgo, la aceptación del riesgo, la comunicación con el riesgo, la monitorización y la revisión del riesgo. En pocas palabras, la norma nos sirve para no tener dudas sobre los elementos que se debe incluir toda buena metodología de análisis de riesgo, por lo que visto desde este punto de vista puede constituirse como una metodología en sí misma. Además, dicho estándar es de carácter informativo, más no normativo, con orientaciones que van desde la identificación de activos e impactos, ejemplo, las vulnerabilidades y sus amenazas asociadas, hasta distintas aproximaciones para el análisis distinguiendo entre análisis de riesgo de alto nivel y el análisis detallado. Pero ¿con qué argumentos cuenta ISO 27005 frente a otras metodologías existentes? Pues en que existe una división palpable en el sector, en este caso, lógicamente, comprobando con el estándar ISO frente a las metodologías propias de cada país. Por una parte están aquellos que han acogido un nuevo estándar con gran entusiasmo,
entendiendo que supone la oficialización a nivel internacional de los requisitos que ha de cumplir una metodología de análisis de riesgo y que por tanto aporta claridad a un ámbito de seguridad estaba necesitándola. Esta postura es frecuente entre quienes se dedican a la implantación de sistemas de gestión bajo la ISO 27001, la referencia absoluta en gestión de la seguridad, ya que la ISO 27005 ha sido claramente para apoyar la tarea del análisis y la gestión de riesgos del marco de un SGSI. Por otra parte, tenemos una interrogante. La ISO 27005, ¿cómo minimiza los riesgos de la seguridad de la información? Bueno, actualmente en el mundo en que vivimos, en el que estamos continuamente conectados, se encuentra impulsando por la tecnología, la red de datos y los ciberataques. Todo esto sigue siendo una amenaza muy importante para las empresas, y la falta de conocimiento de los posibles riesgos puede que sea uno de los principales culpables. Proteger la seguridad de la información de una organización es algo realmente importante, y más aún si se trabaja con datos personales, confidenciales de sus clientes. De hecho, podríamos decir que es lo más importante. La nueva legislación, como la GDPR europea, hace que las empresas se encuentren aún más presionadas para garantizar que su información sea segura. Pero contar con tecnología y procesos apropiados puede ser algo peligroso. Recientemente se ha revisado la norma ISO 27005, Tecnología de la Información, Técnica de Seguridad y Gestión de Riesgos de la Seguridad de la Información, proporcionando una guía para las empresas sobre cómo pasar por todo el proporcionar un marco de gestionar de riesgos de una eficacia. El objetivo de la norma ISO 27005 es proporcionar directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la información. La norma ISO 27005 es compatible con los conceptos generales especificados en la norma 27001 y está diseñada para ayudar a la implementación y satisfacción de la seguridad de la información en función de un enfoque de gestión de riesgos. La norma ISO 27005 no especifica ni recomienda ningún método específico de análisis de riesgos, aunque es cierto que especifica un proceso estructurado, sistemático y riguroso, desde el análisis de riesgo hasta la creación del plan de tratamiento de riesgo. El estándar internacional ISO 27005 nos ayuda a las organizaciones con consejos sobre cómo y por qué gestionar los riesgos de seguridad de la información en apoyo de sus objetivos de gobierno. De forma complementaria, la ISO 27001 del 2013, que proporciona los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, y la ISO 27005 se ha actualizado recientemente para reflejar la nueva versión de la ISO 27001 y así garantizar que esté mejor equipada para cumplir las demandas de la organización de hoy. Sí. Gracias. Bien. Esta norma ISO apoyando a su sistema de gestión 27001-2022. Es una de ellas. Hay otras más que vamos a ir mencionando en el transcurso de nuestras sesiones. Y un ejemplo de las aplicaciones de controles técnicos y administrativos definidos en el plan de tratamiento de riesgos. Esto que definieron en nuestro plan de tratamiento de riesgos. Eso es un ejemplo que estamos mencionando aquí. Y hablamos de gestiones de cambios, de cláusula 8.32. Hablamos que los cambios que pueden afectar la seguridad de la información deben ser controlados y evaluados. Eso sí, deben ser controlados. Antes, dice como acá, antes de la implementación. Bien controlados, evaluados exhaustivamente, hacemos la implementación. Bien, aquí les dejo una lectura sugerida, el ITIL 4.0, el Chain Enablement, y el ISO 27001-2022, cláusula 8. El propósito principal de esta gestión de cambio es controlar esas modificaciones, estos cambios sean hardware, software, procesos, personal, simplemente de manera planificada y segura. Y por supuesto, todo eso ¿para qué? Para mitigar esos riesgos, ¿no? Evitar que los cambios introduzcan vulnerabilidades o afecten la continuidad del negocio. Es muy importante esto, ¿eh?
el proceso principal de esa gestión de cambios. Requisitos claves de este ISO 27001-2022. En la cláusula 6.t, la planificación de cambios. ¿Qué exige? Planificar los cambios en el sistema de gestión, documentando actividades, revisiones y comunicaciones. Y si vamos al control 8A, 8.32, gestión de cambio, establece reglas y procedimientos para gestionar cambios en sistemas y centros de procesamiento. Elementos de gestión de cambio tienen que ver los famosos RFC, las solicitudes de cambio, son registros formales para cualquier modificación interna, externa de esos RFC, tienen que estar trabajando interna y externamente, analizar cómo el cambio afecta a los activos, procesos y personal, asignar quién planifica, aprueba e implementa. Tiene que tener esos roles y responsabilidades ahí. Asegurar que el cambio funcione según lo esperado y no genera problemas. Por eso hay esa gestión de cambio, hay que evaluar eso antes de implementar. La comunicación, informar a las partes interesadas sobre el cambio, sus efectos y el cronograma. Documentación y evidencias, mantener registros de todo el proceso para auditorías. Cómo fue la incidencia, qué se realizó en los primeros pasos. Todo eso tiene que estar puesto en blanco y negro, en papel, escrito. ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son? Tienen que ser avisados. ¿Cuánto tiempo? ¿Hay otros niveles? Está en el 1, llegó al 2, llegó al 3. ¿Por qué? Tiene que estar documentado eso. La importancia de esta versión 2022, que estamos en estos momentos, antes tuvo la 13, tiene un enfoque ampliado. Por supuesto que sí, porque integra implícitamente ciberseguridad y privacidad, conectando la seguridad de la información con la protección de datos personales, GDPR, que lo vimos en la sesión anterior. Y estos 9 controles incluye controles específicos para la ciberseguridad y privacidad alineados al ISO 27002-2022. También se actualizó ese año. Y eso es, hablando de este ISO, que es la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, control de seguridad de la información. Así es conocido ese ISO. Y usted lo puede encontrar en internet. Beneficios: implementación operativa del sistema de gestión, mayor control, una gestión más eficaz de los riesgos en un entorno digital complejo. Es complejo, muy complejo, porque podemos tener varios ataques, o el atacante ya está dentro de nuestro sistema. Adaptación: facilita la adopción de nuevas tecnologías, en este caso la nube, automatización, de forma más segura. Ejemplo, la evaluación de riesgos previo a la migración de servidores on-premise a la nube. O sea, nuestros servidores que están aquí en una forma física, evaluación de ese riesgo. ¿Cómo va a llegar mi servidor que está aquí, que lo tengo en forma física, que tengo un RAID 5 ahí? Son 5 storage. Son 5 para un storage. Y lo llevo a la nube. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo puede ser que te diga la empresa que dice en la nube: yo te doy seguridad, totalmente. No le va a pasar nada, no va a venir un hacker, nada. Sugerencia: lean ese contrato, por favor. La cosa es ustedes verlo, que esté escrito ahí en ese papel. Si es digital, ver en forma digital que esté escrito. Si no está escrito o está muy general, no. No vayan a lo muy general, que sea muy específico esa protección de seguridad que le va a dar en la nube. Sugerencia al respecto. La gestión de cambio, una guía detallada, esa gestión de cambio, como le digo, esa gestión de cambio de llevar, ¿no? En un momento estamos en forma física con tu servidor, ahora lo que va a la nube. Claro, mayor estabilidad, mayor
una rapidez, por supuesto. Puede crecer la información, va creciendo mi base de datos, mi data va llenándose ahí, pero lo más importante es la seguridad que te ofrezca. Porque yo con mi servidor tenía tranquilamente mi seguridad acá, lo protegía, estaba mi firewall, etc. lo monitoreaba, tenía mis logs activos, quién usaba la data, los accesos. ¿Y qué más ofrece la nube? Eso hay que estar muy al tanto. O sea, es bonito tenerlo en la nube, ¿no? Sí, es algo impresionante tener. Sí, es agradable verlo ahí, pero hay que ser agradable también la parte de seguridad, para que podamos dormir tranquilos, porque si no, no vamos a dormir. Vamos a estar siempre al tanto de cualquier cosa que suceda. Claro, usted dirá, pero está en las políticas. Por supuesto que está en las políticas, ¿no? De quién participa, quién es el primero, quién tiene que avisar los tiempos. Pero de todas maneras es nuestro trabajo, ¿no? Eh, Estar siempre atento en eso. ¿Qué es la gestión de cambios? Una guía completa. Vamos a escuchar esto. El cambio es una constante en TI, ya sea para corregir un problema o para prevenir futuros inconvenientes. Gestionar el cambio de manera efectiva ayuda a las organizaciones a mantenerse competitivas. La gestión de cambios ayuda a las organizaciones a manejar las complejidades de introducir nuevas tecnologías, procesos o sistemas. Es esencial para la gestión de servicios de tecnología de la información, ITSM. Primero, ¿a qué nos referimos cuando decimos gestión de cambios? En pocas palabras, la gestión de cambios es la práctica de guiar a una organización a través de cambios, ya sea al introducir nuevas tecnologías, procesos, sistemas o cambios en la estructura. Este proceso implica planificar, implementar, monitorear y reforzar los cambios para asegurar una integración fluida, con mínima disrupción. El lado humano del cambio también es crucial, lo que incluye preparar a los empleados y ayudarlos a adaptarse a nuevas formas de trabajo. Según ITIL, el objetivo de la gestión de cambios es maximizar la cantidad de cambios exitosos en los servicios al evaluar riesgos y gestionar el calendario de cambios. ITIL 4 introdujo el término Change Enablement, que se enfoca en un enfoque más flexible y dinámico para gestionar los cambios en entornos modernos de TI. La visión de ITIL 4 sobre Change Enablement incluye dos procesos principales: gestión del ciclo de vida del cambio. Esto incluye registrar, evaluar, autorizar, planificar e implementar los cambios, seguido de una revisión. Optimización del cambio. Mejora continua de la gestión de cambios para hacerlos más eficientes y efectivos. La gestión de cambios es una parte esencial de tu práctica de gestión de servicios, ya que asegura que los cambios en la infraestructura y servicios de TI se gestionen con mínima disrupción y máxima efectividad. No se debe confundir la gestión de cambios con la gestión de solicitudes de servicio o la gestión del cambio organizacional, las cuales tienen enfoques más específicos. Los objetivos principales de la gestión de cambios incluyen minimizar las disrupciones, aumentar la tasa de éxito de los cambios, estandarizar los procesos de cambio y gestionar riesgos. Además, mejora la visibilidad, permitiendo a los líderes rastrear el impacto de los cambios y alinearlos con los objetivos del negocio. ¿Cuáles son los beneficios que puedes esperar después de implementar la gestión de cambios? Vamos a enumerarlos. La gestión de cambios mejora la visibilidad. La comunicación de los calendarios y la gestión de los cambios de emergencia se vuelve más transparente. La gestión de cambios aumenta la velocidad del cambio. Los modelos de cambio y la automatización aceleran el proceso. La gestión de cambios mejora la evaluación de riesgos. Una evaluación exhaustiva de los riesgos ayuda a evitar problemas potenciales.
La gestión de cambios optimiza la asignación de recursos. Los cambios se planifican y asignan recursos de manera más efectiva. La gestión de cambios reduce los costos. Evitar fallos y disrupciones ayuda a reducir los costos generales. La gestión de cambios se compone de 4 principios fundamentales que sirven como guía en cualquier práctica de gestión de cambios. Entender. Analiza el cambio propuesto, sus razones y el impacto potencial en la organización. Planificar. Establece objetivos, define el alcance y desarrolla estrategias para mitigar riesgos y crear una hoja de ruta. Implementar. Ejecuta el cambio mientras monitoreas el progreso y ajustas según sea necesario. Comunicar. Mantén informados a todos los interesados a lo largo del proceso para reducir la resistencia y fomentar la aceptación. Desde la presentación de la solicitud inicial hasta la revisión de los resultados finales, cada paso en el proceso de gestión de cambios desempeña un papel vital para minimizar riesgos y asegurar el éxito. Vamos a recorrer los pasos clave. Formalizar la solicitud de cambio. Utiliza un formulario estandarizado para capturar todos los detalles relevantes del cambio propuesto. Puedes utilizar nuestra plantilla predefinida para automatizar este paso. Aprobación. Un gestor de cambios evalúa la propuesta, ponderando riesgos y recursos antes de aprobar o rechazarla. Comunicación. Comparte el plan de cambio con todos los interesados, explicando sus roles y qué esperar durante la implementación. Día de implementación. En el día de la implementación, sigue el plan de cerca mientras documentas cualquier desviación. Etapa de revisión. Después de la implementación, revisa el resultado, identifica los éxitos y aborda los desafíos para mejorar procesos futuros. Ahora, exploremos 5 mejores prácticas esenciales que te ayudarán a implementar la gestión de cambios de manera más efectiva en tu organización. Establece objetivos y metas claras. Define cómo se verá el éxito antes de implementar cualquier cambio. Asegura el apoyo del liderazgo. Obtén el respaldo de los ejecutivos para proporcionar recursos y asegurar la alineación organizacional. Desarrolla un plan de comunicación. Esboza cómo se comunicará el cambio, incluyendo actualizaciones regulares para los interesados. Involucra a los interesados desde el principio. Involucra a los interesados clave desde el inicio para generar compromiso e identificar posibles desafíos. Realiza una evaluación del impacto del cambio. Evalúa el impacto potencial en la organización y asigna recursos donde sea necesario. La gestión de cambios es fundamental para cualquiera que esté involucrado en la gestión de servicios de TI o en transiciones organizacionales. Un enfoque estructurado asegura una ejecución fluida y minimiza los riesgos. Recuerda, gestionar el cambio no se trata solo de ajustes técnicos, sino también de abordar el aspecto humano y alinear los cambios con los objetivos de la organización. ¿Tienes ideas sobre este tema que te gustaría compartir? Déjalas en los comentarios abajo. Y Muchas no gracias. Esa gestión de cambios, hay que involucrarse también ahí. La parte humana también debe estar involucrada, como dice en la parte del video. Y eso lo realiza, ¿no? ¿Quién lo realiza? Los humanos realizamos la gestión de cambios. Entonces tenemos que estar ahí. Eso realizamos nosotros. Claro, verificado todo, por favor. Y como lo menciona el video, ¿no? Suponer, como hacer como una simulación. Si hacemos este cambio, ¿qué sucede? Y ver todos los pasos. Ya, sí, creo que es probable. Voy a ver al proveedor que nos puede dar esto. Por ejemplo, el servidor, ¿no? Que estaba acá en forma física, ahora lo voy a ver a la nube. Tengo que ver eso. ¿Qué sucede? Lo voy a llevar. ¿Qué proveedor me garantiza mejor la seguridad? ¿Cuánto me va a costar también? Porque tengo que tener recursos para eso. Eso no va a ser gratis, ¿no? Y después, ¿cuánto me va a costar cada vez que incremente? O sea, es escalable mi servidor, comienza a escalar. Y base de datos, lo agrego más información. ¿Cuánto me va a costar eso? Porque tiene un costo. No es gratuito. Entonces, y varias cosas más, ¿no? El mantenimiento.
es otro costo. ¿No? De que esté 24/7 y 360 días o así, utilizándolo. También. Todas esas cosas hay que verlo, no es solamente ya pues voy a la nube, ¿no? No, tiene un costo. Controles obligatorios del ISO 27001-2022. Hablamos de esos controles. Fíjate, en ese enfoque del anexo A son 93 controles más 4 dominios. Y estos dominios son la parte organizativo, que son 37, personal son 8, físicos son 14 y tecnológicos son 34. De estos dominios, vamos a hablar algo de esos dominios, que son, ¿no? El organizativo comienza del anexo A, de A.5. Aquí vemos la parte que son las políticas, la gobernanza, la gestión de riesgos y continuidad del negocio, incluyendo seguridad en la nube, inteligencia de amenazas y continuidad de TI. Hablamos del personal A.6. Aquí hablamos de relacionado con los empleados, seguridad relacionada con los empleados, desde la contratación de este personal hasta la concientización y formación en seguridad de la información. Nuestro personal debe estar capacitado. Si vamos a tener un ISO y lo vamos a estar trabajando, tenemos que capacitar a nuestro personal, tanto en conocimientos como el ISO 27001, 27005 y van a ver el 27002. Conocer también otros que son el ISO 31000, otros que son el 19017 y 19018, que lo vamos a ver también en otras sesiones. Hay que estar familiarizado, hasta el ISO 9001 de 2015, viendo los aspectos de calidad en documentación. La parte física de la A.7, vemos la protección de instalaciones, equipos activos y entornos físicos como seguridad, oficinas y vigilancia, ¿no? Y tecnología, controles sobre tecnología de la información, incluyendo los controles de acceso, muy importante eso, la criptografía, la seguridad de las redes, segmentaciones, por favor, lógicas, desarrollo seguro, filtrado web y gestión de configuraciones. Puntos clave de este enfoque, del 27001-2022, la referencia no lista de verificación es una guía para seleccionar medidas, no un requisito para implementar todo. Aquí va también la selección e implementación de controles. Depende de la evaluación de riesgo de cada organización. Eso sí, eso depende de cada organización. Declaración de aplicabilidad, documento clave. Es muy clave en su auditoría que justifica qué controles se aplican y por qué no se aplican esos controles. Esta actualización 2022 incorpora controles modernos, la parte de seguridad en la nube, y consolida otras versiones anteriores, por supuesto, resultando en menos controles, pero más relevantes. El objetivo es proteger tus datos, la tríada de la CIA. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Otro lo conoce como SIP, ¿no? Si vamos a la traducción. Ejemplo, aplicar controles de control de accesos, gestión de identidad y seguridad en redes. Es un ejemplo en sí de esos controles obligatorios. Esta declaración del SOA, ¿no? Es un documento obligatorio, como les decía, que justifica que los controles del anexo A son aplicables o no en tu sistema de gestión. Si son aplicables o no, lo tienes que justificar. El estado de implementación en función del riesgo. Aquí les dejo unas lecturas de ISO 27002-2022, la cláusula 6.1.3, y unos ejemplos prácticos que están ahí. Ahora, dentro de su auditoría, como les mencioné, no solamente va a ver los alcances, si quiere ver cómo son los alcances de su sistema, su ISO, su sistema de gestión de seguridad de la información, su ISO, sino va a comenzar a ver esto, el SOA. Y hay que ser detallistas.
Si el auditor no entiende, y no usamos mucho tecnicismo, bueno, depende del auditor, ¿ah? Hay unos auditores que le gusta palabras simples, pero que se entienda. Ahora, si usted usa palabras técnicas acá, tendrá que explicarlo. Tendrá que tener una persona, como asesor técnico a su costado. Cuando pregunte, el asesor tiene que participar ahí. Pero usamos palabras simples, sencillas, que podemos entender y cómo trabaja nuestro sistema ISO 27001, 2022, si se quiere certificar, ¿no? En la parte de auditoría interna. En la externa ya, ahí sí tiene que andar con su asesor técnico. De todos los tecnicismos que sí lo ha puesto ahí. Y este SOA es una declaración de aplicabilidad, el Statement on Applicability, sí. ¿Qué es, no? Vamos a hablar un poco de él. Es un documento esencial en el sistema de gestión de seguridad de la información, bajo esta norma, con esta versión 2022, y la 13 también está ahí. Y el propósito es detallar los controles de seguridad del anexo A, si son aplicables a una organización. Justifica su inclusión o exclusión y describe cómo se implementa. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo se implementa? Entonces hay que ser detallistas y con palabras simples y sencillas, como le mencioné, no muy mucho tecnicismo. Y caso de auditoría, el auditor revisa SOA para verificar si la empresa ha identificado, implementado y justificado correctamente sus controles de seguridad ante riesgos. Como lo mencioné, eso ya es el auditor. No va a revisar a ustedes sus grandes procedimientos, que han hecho todos sus procesos, que está ahí, está bien que lo han hecho, pero va a ver este punto de acá, SOA. Y eso va a preguntar primero. ¿Ustedes tienen el declaración de aplicabilidad, por favor? Sí, acá está. Muy bien. Démelo, abre el file y comienza. Tengo 93 puntos. ¿Este punto por qué no está considerado acá? ¿Por qué ha puesto que no va a ser incluido? Usted está excluyendo. ¿Por qué? Va a preguntar. Y usted debe tener listo documentos o la persona idónea para responder esa pregunta. Y si él encuentra ese punto vacío, va a decir, tiene que usted escribir acá, señor. Eso no puede estar vacío. Usted tiene que explicar acá el no. ¿Por qué no? ¿Por qué usted lo excluye? Ahora, algunos he visto que no ponen los 93, ponen 90 y el resto lo dejan ahí. Él dice, ¿por qué? Faltan 3 puntos acá. Sí, pero no va a ser, son excluidos. No, todos tienen que estar acá, caballeros. Ah, ya, señor, discúlpenos. Ya es una incidencia que está ocurriendo en tu auditoría, ¿no? Ya sabes que la próxima vez tienes que poner todos. Bien. El SOA y en otras sociedades de auditoría de organismos externos, fíjense ustedes, ¿qué son? ¿No? En esto hay unos organismos externos que hacen estas auditorías, son jurisdicciones independientes especializadas en auditorías externas, contratadas por empresas o organismos públicos para dar una opinión imparcial. Hay empresas que hacen eso, bueno, depende de los recursos que tenga, contratan a una certificadora, pero también contrata a un externo, aparte, para que haga estas auditorías externas. No, si estamos trabajando bien. Roles y casos, vamos a ver auditorías financieras, evalúan la razonabilidad de estados financieros. Si vamos a auditorías de gestión y sistemas, revisan eficiencia, uso de recursos, sistemas informáticos, medio ambientes, etc. Y si vamos a nuestro contexto, a nuestro país, designadas por la Contraloría de nuestro país, para el control posterior en entidades públicas, usando el aplicativo InfoSOA para su registro. Casos de auditoría son los auditores que ejecutan la auditoría, examinando registros y operaciones para emitir un informe, siguiendo normativas y estándares estrictos. Hay algunas empresas que no les gusta mucho esta auditoría, pero en su punto, si usted le mira en la parte más positiva, sí nos sirve esas auditorías.
Fíjense, bueno, voy a ver un poquito acá lo que está sucediendo en nuestro país. Creo ha faltado auditoría en estas elecciones. Ha faltado eso. Y para no llegar a estos extremos, ¿no? Eso es mi humilde opinión. Controles obligatorios de este ISO 270002022, hablamos de un ejemplo, la exclusión justificada de controles físicos en una organización 100% cloud. Exclusión justificada de controles físicos, ¿eh? Fíjense, al 100%. Aquí está, vamos a hablar un poco de ISO 27. Vamos a ver esto, a ver, ¿eso por aquí? Sí, sí. Dice, el documento de intentando conectarte con... Ya, ya, entonces yo lo voy a hacer por acá. ¿Me permite copiarlo? Sí, me permite copiarlo. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a esto. Para aquí. Ajá, aquí está. Ajá, ahora sí. Uy, no. A ver qué pasa acá. Muy bien. Voy a poner acá para que lo puedan ver. Ujú. Sí, sí, aquí está en TikTok. Listo, aquí va. Norma ISO 27001, ¿cierto? Pero eso es solo el comienzo. Veamos el kit completo. Es la base del SGCI, el sistema que gestiona la seguridad de la información de una organización. ¿Cómo se implementa, se mide y se adapta a los retos de hoy como la nube? La familia ISO 27000 es todo un kit de herramientas. Vamos a ver sus instrumentos especializados. Para empezar, se necesita un plan, ¿no? La ISO ISE 27003 es justo esa hoja de ruta. Como vemos, es un proceso bien estructurado, desde la aprobación gerencial hasta el diseño final. Ok, ya está construido. Ahora, ¿cómo sabemos si de verdad funciona? Para eso hay herramientas. Hablamos de las normas 27004, 27007 y 27008. Estas sirven para medir, auditar y verificar. Un concepto clave aquí es el apetito de riesgo. Básicamente, define hasta dónde se está dispuesto a llegar. Hoy en día casi todo está en la nube, y claro, el kit tiene sus herramientas para eso. Miren, son dos roles distintos, la 27017 para seguridad general y la 27018 para datos personales. Con estas normas se atacan riesgos típicos de la nube, como accesos no autorizados o pérdida de datos. Pero bueno, la perfección no existe. ¿Qué pasa cuando algo falla y ocurre un incidente? Para eso está la norma 2735. Es el plan de acción para responder rápido y de forma efectiva. La clave es muy simple, minimizar el daño y volver a la normalidad lo antes posible. Entonces, para resumir, la ISO 27001 no está sola, es la base de todo este kit. Y como vimos, hay una herramienta para cada cosa. Implementar, medir, auditar, para todo. Saber cuál usar es lo que marca la diferencia para lograr una seguridad que sea verdaderamente resiliente. Muchos conocen la norma ISO 27001, ¿cierto? Pero eso es... Fíjense, diferentes normas para dar fuerza, ser sustentable, o sea, bien fuertes sus bases de cada sistema de ISO 27001-2022 de su organización. Eso ya lo revisaron ustedes. De darle esa buena base, ¿no? Y que siga implementándose. Y siga actualizándose, por supuesto, su sistema ISO 2700. ¿Qué más tengo por acá? ¿Tengo algo más? Le dejo la bibliografía, acá hay documentación, no se olviden que tienen ustedes una evaluación, más o menos en la sesión 6. Acá hay documentación que ustedes pueden actualizarse más, tener más conocimiento de esta sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias.
Hola. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Denise. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy. Si es que hubiera Te escuchamos, Denise. para algún profesional, si tuviera alguna duda, podría en este caso levantar la mano para realizar su consulta. Ajá. Bien. O en todo caso, podrías escribirlo aquí en el chat para poder leer su consulta. Acá hay un voluntario que está escuchando hoy. ¿Quieres? Es su micrófono de Denise, creo. Sí, A ver, que haga su pregunta. sí, podría levantar la mano y está encendido los micrófonos. Bien, ingeniero, creo que no hay ninguna duda el día de hoy. En todo caso, nos estaremos viendo en la próxima sesión, que es el día martes 28 para nuestro cuarto módulo. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a todos. Que vayan con Dios. Bien, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bien, perfecto. Estimados profesionales, el link de asistencia va a ser compartido en breve por el grupo de WhatsApp. Y recuerden que esta grabación, de esta clase va a ser compartido el día de mañana por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para su repaso. ¿De acuerdo? Para quienes tienen alguna duda con respecto al aula virtual o requieran soporte, por favor no deben escribirnos, siempre estamos atentos por el chat. Que tengan buenas noches y un buen fin de semana. Sí, David, por favor, escríbenos por interno para poder, quizás tú estés en otro grupo el cual hemos compartido la clase del día de hoy. Por favor, escríbenos por interno, número de Elevate Perú, para poder brindarte el acceso al grupo de WhatsApp oficial de este diploma.